5. Son las 7 en punto de la mañana, 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este viernes 16 de abril del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos. Hoy tenemos en agenda estos temas que vamos a enumerar. Está la 27ª Cumbre Iberoamericana, la más importante cita internacional del presidente Abinader. Chomsky explica por qué hay amplia oposición republicana al aborto en los Estados Unidos. Y entonces ya vemos algunas acciones de impuestos internos contra la comercialización ilegal de bebidas alcohólicas. Entonces, antes ver esta información que ya hay una decisión que no es de un juez, sino de el cuerpo, con relación a Lula da Silva. La Corte Suprema de Brasil ratificó ayer la decisión adoptada por uno de sus jueces que anuló las condenas dictadas en primera instancia contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que recupera así todos sus derechos políticos. La decisión fue tomada por 8 votos frente a 3. 8 votos frente a 3 y respaldó la posición del magistrado Edson Fachin, que el pasado 8 de marzo había anulado a través de una medida cautelar las penas contra Lula, que sumaban casi 25 años de cárcel por un conflicto de competencias. Fachin consideró que los 2 juicios en que Lula fue condenado a prisión y otros 2 en los que todavía no había sentencia fueron irregulares, ya que se realizaron en los tribunales de la ciudad de Curitiba a cargo del ex juez Sergio Moro, que no tenía competencia sobre esos asuntos. El argumento de Fachin, instructor en el Supremo de los procesos relacionados con la operación Lava Jato, fue que los casos por los que Lula fue juzgado no tenían vínculo con la corruptela en la estatal Petrobras y por tanto estaban fuera de jurisdicción de Curitiba, limitada a las causas relacionadas con la petrolera. Lula declaró ayer a una radio local que estaba muy tranquilo y confiado en que el Supremo le daría respaldo a la decisión de Fachin, que anuló las penas dictadas en su contra, pero remite los procesos que tramitaron en Curitiba a tribunales de Brasilia, donde deberán ser juzgados nuevamente. Esas causas se refieren a un apartamento y a una casa de campo que Lula da Silva habría recibido a modo de soborno de empresas que, según la acusación, obtuvieron contratos fraudulentos con Petrobras y supuestas donaciones que esas mismas firmas hicieron a un instituto del expresidente en un contexto similar. La única prueba de que esas supuestas propiedades eran de Lula la aportaban los mismos dueños de las propiedades en una delación premiada donde ellos declaraban contra Lula
y entonces ya ellos no eran objeto de una persecución drástica, sino de un acuerdo judicial que les permitía continuar con sus negocios en libertad o con una pena de prisión mínima y sus familias protegidas. Entonces, desde luego, ambas empresas dijeron dónde hay que firmar. Sí, Lula fue el dueño de ese apartamento. Ok, ¿dónde está el traspaso que se le hizo a Lula para ser dueño de ese inmueble? Porque si una empresa traspasa la propiedad de un inmueble, eso tiene que haber por lo menos una gestión de traspasos. No hay nada de eso. Pero él era el dueño. Entonces, ¿qué pasó y por qué él era el dueño? No, Lula fue 2 veces a ese lugar y ya él era el dueño de ese lugar y un tribunal lo condena como dueño de ese lugar. Señores, ¿ustedes creen que la justicia pueda haber una cosa tan bárbara como esa? Y lo de la casa es similar. Era una cuestión de tipo político en un momento en que Estados Unidos pues trataba de contrarrestar la expansión que habían tenido algunas empresas brasileñas. Y entonces vino todo esto y fíjense cómo después todo esto ha resultado un fiasco. Entonces ahí está esa experiencia. Entonces, vamos de inmediato con los temas a los que hicimos referencia, porque es muy importante este viaje del presidente Abinader. Este viaje del presidente Abinader es sumamente importante. Él fue a la toma de posesión del gobernador de Puerto Rico. Este es su segundo viaje internacional, pero no hay punto de comparación en la importancia que tiene pues esta participación de la República Dominicana en la 20ª Cumbre Iberoamericana, esta cumbre que reúne a los 22 países de Iberoamérica y que pues inició esta cumbre en el año de 1991. ¿Por qué es importante la participación de la República Dominicana? La República Dominicana en esta cumbre se integra o asume la Secretaría Pro Tempore de la cumbre. El secretariado pro tempore de la cumbre está integrado por 3 países. El país donde se hizo la cumbre anterior, el país anfitrión de la cumbre actual y el país anfitrión de la próxima cumbre. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora la República Dominicana en Andorra, en el Principado de Andorra, asume esta secretaría, forma parte de esta secretaría de estos 3 países. ¿Por qué razón? Porque la República Dominicana es la sede de la próxima cumbre iberoamericana que se va a desarrollar en el año 2022. Entonces, por eso, esa es una de la importancia. Pero el contexto en el que se produce esta cumbre, que la convierte en la actividad más importante que se ha hecho post-COVID. Entonces, este es un escenario de gran importancia para un tema que es fundamental: la distribución equitativa de las vacunas. Es decir, que los 22 presidentes de jefes de Estado de Iberoamérica tengan la oportunidad de
pronunciarse frente al mundo con relación al tema de la distribución inequitativa de las vacunas, pues esto es importante porque es un punto de presión trascendente en beneficio de los países que se han quedado muy rezagados con este tema, y de países como la República Dominicana, que aún haciendo separación y pagos a tiempo, pues todavía no se ha cumplido con ellos. Entonces, ¿cuál es la temática de la 27ª Cumbre Iberoamericana? Innovación para el desarrollo sostenible. Objetivo 2030, Iberoamérica frente al reto del coronavirus. Entonces, esta situación es sumamente importante. Desde luego, todas las cumbres internacionales que se desarrollan en esta etapa, pues se orientan hacia el desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que seguir procurando crecimiento económico, tenemos que seguir procurando oportunidades para las personas, pero esas oportunidades no pueden ser sobre la base de destruir recursos que no solo han de estar para el disfrute de las presentes generaciones. Hasta ahora, todos los procesos de industrialización, incluso esos procesos de industrialización comunicados a la agricultura, porque cuando hablamos de industrialización, la gente cree que estamos hablando de fábricas, de edificios con muchas máquinas, y esos son las industrias que producen determinados artículos. No, la industrialización es un proceso que lo toca todo, y en la agricultura manejada con criterios industriales ha sido sumamente lesiva contra la tierra. Prácticamente una gran parte del mantillo de la tierra ha sido arrasado y su calidad afectada sensiblemente, y todo por estos manejos industriales. Entonces, ya hace tiempo que se habla de controlar ese tipo de acciones, que todo lo que se haga y lo que se proyecte sea sobre la base de un desarrollo sostenible. Vamos a producir, pero vamos a producir sin que estemos impactando más negativamente el calentamiento global, sin que estemos haciendo mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, el tipo de energía con el que nos manejemos hacia el futuro es clave en todo eso. Entonces, no es solo que usted proyecta en términos de la gente que piensa sacar de la pobreza, de los empleos que piensa crear, del tipo de desarrollo que pueda promover. Es como ese desarrollo también es un desarrollo que está ligado a estos objetivos. De ahí el carácter sostenible. Entonces, además, el presidente pues desarrolla reuniones bilaterales, desde luego que siendo el reinado de España el líder de estas cumbres, el presidente tiene una reunión bilateral con el jefe del Estado español, que es el rey. Seguro que en su agenda también habrán otras reuniones bilaterales. Este tipo de cosas no lo sustituye nunca. Nunca los contactos que han tenido los mandatarios a través de la internet.
Es decir, las conferencias que desarrollan por las plataformas tecnológicas, que son importantes, que permitieron en tiempo de pandemia el contacto y que pueden ser importantes también para darle continuidad a acuerdos, a puntos específicos. Pero eso si no parte de una reunión en la que hay intercambios, en la que hay una serie de compromisos, en la que la socialización también contribuye a fortalecer el espíritu de cooperación, pues carece en gran medida de sentido. Entonces, estemos pendientes de esta cumbre. Esta cumbre se desarrolla en un pequeño país europeo, pequeñito país europeo que está entre España y Francia, ahí en los límites de la península ibérica, que es Andorra, un país de 76.777.000 habitantes. Esto, pues, puede ser más pequeño que un municipio grande de la República Dominicana. De hecho, lo es en términos por lo menos de la cantidad de habitantes. Un país que era pobre, pero el desarrollo turístico realmente ha elevado sus condiciones de vida. Entonces el sistema político que tiene es un coprincipado del que participan de una manera u otra España y Francia, porque los copríncipes de Andorra son el cardenal y entonces el presidente de Francia. Pero el cardenal corresponde a la jerarquía católica española. Y entonces está el presidente de Francia en este coprincipado, que son los jefes de Estado. Ya el presidente entonces de Andorra es el presidente de gobierno en este pequeño país que pertenece a la Unión Europea y es donde se va a desarrollar esta cumbre. La próxima, repito, es en la República Dominicana. Por eso la importancia de esta presencia del presidente Abinader en esta cumbre, y además por el momento, porque se da en el contexto de una gran crisis económica y sanitaria, y esta crisis solo puede encontrar soluciones colaborativas, en un espíritu colaborativo entre los países. Así es que deseamos suerte, buen viaje, señor presidente, que el sábado pues viaja a participar en esta cumbre después de cumplir una agenda muy agotadora incluso en la República Dominicana. Me quiero referir a los planteamientos que hizo Noam Chomsky con relación a lo que él entiende que es la postura que existe en Estados Unidos republicana contra el aborto. Una postura que tiene una gran incidencia en los Estados Unidos, aunque el aborto es legal. Pero el hecho de que en términos que sea legal no quiere decir que no tenga una amplia oposición. Entonces Chomsky, cuando interviene en la República Dominicana en esta temática, cuando él interviene en esta temática en la República Dominicana, él no hace otra cosa que explicar lo que ocurre, lo que está ocurriendo en Estados Unidos con este tema, lo que ocurre en Estados Unidos con este tema, que él atribuye a la política, y explica las razones políticas por lo que los republicanos se colocaron detrás de
de este discurso. Como la exposición de Chomsky no tenía el carácter de show, etcétera, me imagino que no despertó toda la atención que despiertan cualquier otra cuestión. Y él mismo empieza explicando que el número de personas que ven un evento no es relevante para su naturaleza e importancia. Para todos, nuestra responsabilidad es descubrir la verdad y exponer las mentiras, en este caso particular, sobre el movimiento antiaborto. Pero quiero irme a lo que él explica y de dónde él entiende que viene esa posición tan dura en Estados Unidos que tiene un amplio impacto electoral. Un amplio impacto electoral que tiene esta posición en los Estados Unidos. Entonces, él la explica de la manera siguiente. Esto es lo que explica Noam Chomsky. Él dice, esto se remonta al año de 1984, cuando, durante una conferencia sobre población de las Naciones Unidas en la Ciudad de México, Ronald Reagan presentó la política de Ciudad de México que prohibía la ayuda estadounidense a los grupos que ofrecen servicios o consejería sobre el aborto. Incluso si esos servicios no estuvieran financiados con dólares de impuestos estadounidenses, si ofrecían abortos y consejería sobre el aborto, entonces Estados Unidos no podía apoyarlos. Desde entonces, las administraciones republicanas han aplicado esta política de manera consistente, mientras que las administraciones demócratas la han revocado, dice Chomsky. Hay una diferencia partidista, pero ¿por qué es tan marcada la diferencia en este tema? ¿Por qué la oposición al aborto es un problema definitorio del Partido Republicano? Un estandarte hasta el punto de que nadie dentro de ese partido podía cuestionarlo. Esa es una historia interesante y él la cuenta. Vamos unos años antes, dice Chomsky, en la década de 1960, cuando Ronald Reagan era gobernador de California. Desde ese puesto inició una de las políticas a favor del aborto más sólidas en el país. George W. Bush, su vicepresidente, también estaba a favor del aborto. Lo mismo pudo decirse de las principales figuras del Partido Republicano que habían apoyado el derecho de las mujeres a decidir. ¿Qué sucedió en la década de 1970 y 1980? En la década de 1970, Paul Weyrich, un destacado estratega del Partido Republicano, se dio cuenta de que si el Partido Republicano pretendía, y enfatizo la palabra pretendía, ser antiaborto, podrían obtener el enorme voto evangélico, así como el voto católico del norte del país. Todos los líderes del Partido Republicano cambiaron de dirección. Todos fingieron estar en contra del aborto. Desde entonces, la feroz oposición al aborto ha sido un principio fundamental del Partido Republicano. Lo que esto revela es que no hay preocupación alguna por los derechos de la mujer ni por el aborto. La política de Ciudad México aumentó drásticamente los abortos del tipo más peligroso, los ilegales que dañan a las mujeres y las prohibiciones a la planificación familiar y los anticonceptivos, lo cual conduce a más abortos. Asimismo, la prohibición de la atención prenatal conduce a más abortos espontáneos. El Partido Republicano prohibió también el apoyo a este tipo de atención, lo que conduce a más muertes infantiles. También han prohibido los programas de bienestar social, lo que conduce a más desnutrición, muerte y enfermedades.
todo lo anterior son las políticas más importantes de los republicanos, lo que acabamos de presenciar en la votación sobre el estímulo económico de 1.9 billones de dólares. La gente del país lo necesita desesperadamente. Incluso los votantes republicanos lo favorecieron, al igual que sus representantes en el Congreso. Pero aún así, todos los representantes votaron en contra debido a disposiciones como la ayuda para familias con niños pequeños. En conclusión, el partido político más poderoso del mundo, se llama Chomsky, el partido político más poderoso del mundo, el Partido Republicano, favorece fuertemente la muerte y las enfermedades infantiles y lo hace bajo la bandera provida desde mediados de la década de los 70. Lo ha hecho para ganar poder político, de modo que el partido pueda perseguir su objetivo principal, es decir, enriquecer a los súper ricos y al poder corporativo. Todo está muy claro en sus programas legislativos y por ahí continúa. Esa fue la intervención que él estuvo en la República Dominicana sobre, o para la República Dominicana, porque él no estuvo aquí, sino desde luego que hizo esta exposición desde los Estados Unidos de América. Entonces, él explica, y también lo explica en otras obras que ya hemos leído aquí, cómo pues hay muchos temas que están condicionados a la presencia de cuando menos un 40% de un electorado que es duro frente a esos temas, bastante duro. Y entonces, cómo este tema termina siendo más que un principio, termina siendo un tema realmente de uso político, que es lo que él sugiere en esta intervención. Y es un tema que realmente hunde sus raíces en un pasado, digamos, que es un pasado antes de la historia, ni siquiera bíblico, porque es un pasado que es anterior a la propia Biblia. Es un pasado que es anterior a la propia Biblia. La Biblia no es el primer libro que se hace, sí es el de mayor difusión después de la imprenta. Es el de mayor difusión después de la imprenta. Pero antes hubo muchas otras cosas que condicionaron incluso la propia Biblia. La Biblia que leemos, que tenemos a nuestra disposición, es la llamada Biblia de los 70. Es la traducción que se llama la de la Biblia de los 70. Esa es la Biblia de la que disponemos. ¿Cómo surge esa Biblia de los 70? ¿Cuál es, cómo está en ella la mano griega? Yo he escrito hace años sobre esta temática y he hablado sobre esta temática, y en uno de esos artículos creo que lo titulé La venganza griega. Y me refería a la venganza griega por algo que uno advierte desde que abre la Biblia, que es un antifariseísmo realmente que resalta seguido. Es decir, hay una posición antifarisea claramente establecida en la Biblia. Y me pregunto, ¿por qué una posición contra una clase social? En una clase social hay gente de toda naturaleza. Entonces, no puede ser mala una clase social. No puede ser una generalización contra una clase social, es algo totalmente injusto. Entonces, fariseísmo, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se ha terminado traduciendo en la vida cotidiana? Hipócrita, gente falsa, etcétera. Y los fariseos son todo lo contrario a lo que puede hacer un hipócrita, una gente falsa.
Pero ahí está la mano griega. Ahí está la mano griega. ¿De dónde sale la mano griega? ¿Y por qué la mano griega? Bueno, lo tradicional es que cuando un imperio establece su dominio sobre cualquier otro imperio o sobre cualquier otro país, ese imperio al mismo tiempo pues establece su cultura e impone su cultura. Pero la cultura griega era tan arraigada que con el Imperio Romano ocurrió al revés. El Imperio Romano conquista a los griegos, pero no puede imponerle su cultura, sino que la cultura griega era más fuerte que el propio Imperio Romano, y la cultura griega se impone al Imperio Romano, siendo los griegos subyugados. Pero no ocurre así con los judíos. No ocurre así con los judíos. A los judíos no pudo imponerse, el Imperio Romano no pudo imponerle la cultura griega, porque los judíos tenían su propia cultura. En esa resistencia de los judíos a la cultura griega se desarrolla una rivalidad que cuando los griegos tienen la oportunidad, porque independientemente de que la Biblia sea inspiración divina, esa inspiración divina tiene el toque de los hombres y de miles de manos. De miles de manos, porque era realmente en una época en la que no existía la imprenta. No existía la imprenta. La clase social más importante era la de los copistas. Es decir, la de los escribas. Era la clase más importante, o copistas. Ellos, después de la nobleza, eran, digamos, la clase social más importante. Entonces, un texto no era el mismo. No era el mismo porque había que copiarlo para reproducirlo. Y cada vez que se copiaba ese texto, podía haber una interpretación distinta de lo copiado. Una interpretación distinta de lo copiado. Entonces, cuando en la época de los Ptolomeos, en la dinastía de los Ptolomeos, que es en la que se construye la gran biblioteca de Alejandría, entonces el primero de los Ptolomeos decide hacer la biblioteca de Alejandría y para ello va a copiar todos los textos importantes del mundo. Y decide hacer una copia de ese género literario que ha desarrollado Marco, que es el de los evangelios, etc. Y para tratar de hacerla lo más fiel posible, entonces se comunica con la élite del judaísmo y ellos le envían 72 especialistas a Alejandría para hacer esa contribución con esa traducción. De ahí es que viene el nombre de la Biblia de los 70, por esos 72 especialistas judíos que fueron a Egipto para contribuir con estas traducciones de estos textos que estarían en la biblioteca de Alejandría. Pero eso no salva a esos textos del impacto de la influencia griega. Entonces, así como está esa carga de antifariseísmo en la Biblia, está todo lo que el pensamiento griego pensaba sobre la mujer, que es muy anterior a la existencia de... que es más, ¿cuál es el primer libro realmente que se publica en el mundo? ¿Cuál es el primer libro cuando se produce esa transición de lo que es la oralidad a la palabra escrita? Porque antes todo era oral. Y imagínense, hasta los poemas eran orales. Por lo tanto, no había un poema que fuera igual. Nunca en la vida. Aunque su propio autor lo recitara siempre. Pero siempre tenía un agregado y los conocimientos de ese poema eran orales que se transmitían. No estaba escrito. Por lo tanto, no había ni siquiera una versión única de un poema.
cuando se produce la transición, que la humanidad ha descubierto, digamos, uno de sus mayores avances, que es la escritura y el alfabeto. Entonces, el primer libro, el libro que marca esa transición, o los libros que marcan esa transición, son los libros de Homero. Principalmente la Odisea y la Ilíada. Pero estoy hablando de que la Biblia ni soñar, cuando estamos hablando de la Ilíada y la Odisea. Y vamos a ver qué dice la Odisea, qué le dice Telémaco en la Odisea a Penélope, su mamá. Y por suerte que a su mamá que le está hablando Telémaco, le está hablando a su madre. Estamos hablando en la Odisea. ¿Qué le dice este caballero a su madre en la Odisea? Vamos a ver si lo conseguimos, si conseguimos aquí esta cita. Bueno, aquí sí ya la tengo, la cita de lo que Telémaco le dice a su madre en la Odisea de Homero. ¿Qué le dice a Penélope? Le dice: madre, marcha a tu habitación y cuídate de tu trabajo, el telar y la rueca, y vigila que las esclavas cumplan sus tareas. La palabra debe ser cosa de hombre, de todos y sobre todo cosa mía, porque yo estoy al mando de este palacio. Estamos hablando de lo que le dice Telémaco a su madre en la Odisea de Homero, el primer libro que conoce la humanidad. Estoy hablando de que son estos señores, los griegos, los que luego, a través de ellos que vamos a tener después las traducciones bíblicas, y ya vemos cómo culturalmente ya tienen esta posición. Pero en la Ilíada también de Homero, Zeus le dice a su mujer, que se llamaba Hera. ¿Qué le dice Zeus en la Ilíada a su mujer? Él le dice, bueno, calla la boca, porque las opiniones en público y cosas son cosas de hombre. Entonces, no ha existido todavía la Biblia. Es esta cultura la que nos va a dar las traducciones bíblicas y posteriores que nosotros vamos a conocer, y desde luego que dejarán en ella su impronta, porque no hay nada, absolutamente nada, por donde haya pasado la mano del hombre que no esté influenciada por su cultura, por su visión, por sus creencias, absolutamente por todo. ¿Ustedes saben qué se está planteando en Estados Unidos en estos momentos? ¿Qué se está planteando y cuál es el debate en Estados Unidos en estos momentos? Anular prácticamente toda la literatura, digamos, clásica de ese país. ¿Por qué? Porque esa literatura es misógena, esa literatura es machista, esa literatura tiene alusiones que hoy resultarían ofensivas contra las minorías. Y entonces hay por ahí un libro muy interesante que se titula Los cuentos de hadas políticamente correctos, que es un llamado a la corrección de planteamientos que vienen en los denominados cuentos de hadas. ¿Por qué? Porque hay cosas que son parte de la cultura universal, que son parte de la transformación que ha experimentado el hombre, que presentadas hoy, pues tendrían una connotación totalmente, pues, realmente excluyente, racista, en todos esos sentidos. Entonces, después de esto que me ocupó realmente tiempo, no puedo dejar de decir que hay 70 muertos. Hay 70 muertos ya por las bebidas ilegales. 70 muertos. 70 muertos, señores, ya.
oficialmente, que ustedes saben que el conteo oficial siempre está por detrás de lo que está ocurriendo en este sentido. Por eso del principio le advertíamos que eran decenas de muertos los que íbamos a contar por esto. Ya estamos contando 70 muertos por la ingesta de bebidas que además de ilegales son adulteradas. Cambio y fuera.